Invito a Fray Martín Carbajo. Para la primera parte de esta ponencia le recibimos con fuertes aplausos. La autoridad y la obediencia, madres que cuidan la vida. Paz y bien a todos. Creo que quiere el... Sí, es esta. Muy bien. Entonces hoy el tema es autoridad. ¿Este prefiere? Los dos. Sí, autoridad y obediencia, madres que cuidan la vida. Seguimos estudiando la regla. ¿Qué es lo que dice Francisco sobre la autoridad? Si decimos que la regla es vida, y él de hecho pues no usa la palabra, en la regla nobulada apenas usa la palabra regla, sin embargo vida la usa mucho, la autoridad tendrán que ser madres que cuidan la vida. Él nunca se refiere a sí mismo con el nombre de padre. Francisco reserva el nombre de padre a Dios. Él, cuando se refiere a sí mismo y cuando se refiere a los frailes y a los que están en autoridad, les pide que sean madres que cuidan la vida. Anteayer hemos visto que San Francisco entendía la regla como el camino vital que conduce a los franciscanos a observar el Evangelio. Siguiendo en esta línea, la autoridad tiene que estar al servicio de ese proceso vital. Y por tanto, los ministros y siervos deben ser testigos de Cristo siervo y actuar como madres que cuidan la vida. Así pues, deberán esforzarse para que todos los frailes escuchen al Espíritu Santo, verdadero ministro general. Esto lo quiso poner en la regla, pero ya había sido aprobada y no le dejaron. Él quiso poner que el ministro general tenía que ser el Espíritu Santo. Entonces, si es así, ya pueden comprender cómo entiende la obediencia. Obediencia será, la palabra etimológicamente significa ob udire, escuchar. Obedecer será escuchar al Espíritu Santo, que es el ministro general. Y eso lo tiene que escuchar tanto el que tiene la autoridad, como aquel que tiene que obedecer. Todos tienen que escuchar al Espíritu Santo. Eso es obedecer. Este es el esquema que les voy a explicar, pero como veo que estos días no me da tiempo a explicar todo, tal vez empiezo ya por la mitad. Así estoy seguro de llegar al final. Y si después sobra tiempo, paso al principio. Voy entonces a pasar ya... Por tanto, ese es el sentido de la obediencia para San Francisco. Escuchar al Espíritu Santo. Y lo tienen que hacer todos.
La autoridad, madres que cuidan la vida. La regla es un proceso vital que necesita la atención materna. Por tanto, quienes ejercen la autoridad deben cuidar de sus hermanos con amor maternal y estos deben responder con una obediencia caritativa y familiar. Así que todos tienen que ser madres, los que mandan y los que obedecen. Sería muy interesante ver esta dimensión femenina de cómo Francisco presenta las relaciones. En efecto, si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual? El ministro, fíjense que usa la palabra, no dice superiores, dice ministro y siervo. Curiosamente usamos palabras que se emplean también en las cárceles, ¿no? El guardián. Francisco usa ministro y como la palabra ministro ya estaba usada por políticos en aquel tiempo y estaba un poco deformada, él añade otra palabra, siervo. Ministro y siervo significan lo mismo, son sinónimos. Pero poniéndolos juntos, dice, a ver si así se dan cuenta de que se trata de servir, no de ser déspotas. El ministro que no sea capaz de servir caritativamente a imitación de Cristo debe ser destituido. En lugar de la potestad del pater familias, acuñada por el Imperio Romano y que de alguna forma asumía el abad monástico, Francisco se presenta como una madre, nunca como un padre. Jamás se presenta como padre. Usa la palabra mater, madre, 24 veces en sus escritos y reserva la de padre solamente para Dios. Pide a los ministros que incluso cuando tengan que corregir, lo hagan humilde y caritativamente, regla bulada. Pues más que jueces son pastores, hermanos menores, a quienes les ha sido confiado el cuidado de las almas de los frailes. Tienen que cuidar como madres, caritativamente. Si la autoridad de los ministros y siervos debe ser maternal, también la obediencia de los hermanos debe ser caritativa, expresión de aquella gratuidad incondicional que caracteriza las relaciones familiares. Todo inició con una experiencia de gratuidad, de la gratuidad divina, por tanto esa gratuidad tiene que manifestarse en todas las relaciones. Cada fraile será obediente sin dejar de ser responsable. A veces habla de que hay que obedecer como un cadáver, pero no hay que entenderlo eso como disponibilidad, no tanto como el obedecer cualquier cosa. Es decir, obedecerá respetando la regla, que es el elemento objetivo, y la propia conciencia, que es el elemento subjetivo. Si el prelado le ordenara algo contrario a su alma, es decir, contra el amor, no le obedezca. Pero, hay un pero sin embargo no lo abandone. Así que si en alguna cosa no puede obedecerle porque va contra el alma, no por eso se enfade. Siga tratándolo cariñosamente, como una madre. También Clara de Asís le pide a Inés de Praga que siga los consejos del ministro general, que en ese momento era Fray Elías. Y si alguien, algunos autores dicen que aquí se refería al Papa Gregorio IX, no sé si será cierto, te sugiriera otra cosa que parezca contraria a la vocación divina, aunque debas venerarlo, no quieras, sin embargo, seguir su consejo. Vean cómo Santa Clara seguía la línea de San Francisco. Por tanto, se trata de escuchar al Espíritu Santo, que es el verdadero ministro general. La autoridad de los ministros y la obediencia recíproca de los hermanos debe ser expresión de la escucha al Espíritu Santo, verdadero ministro general de la orden. El Espíritu sopla donde quiere, haciendo posible la libertad creativa. Esto es muy importante en la tradición franciscana, la libertad creativa.
Los franciscanos defendemos el paradigma de la libertad. Si quieren en las preguntas podemos aclarar esto. Cómo cambió el tipo de filosofía con Duns Scoto, con este acento en la libertad. Por eso se nos llama a nuestra escuela voluntarismo, porque la voluntad es donde está la libertad. Cuando digo quiero esto, quiero lo otro. ¿Sí? No es previsible, pero tampoco caprichoso. El espíritu no es previsible, es como un artista, es la libertad del artista. Sabiendo esto, Francisco no baja muchos detalles, porque tiene esa concepción antropológica de la que les hablaba ayer, una concepción antropológica positiva. Se fía de sus frailes, confía en la bondad del ser humano. No piensa que somos lobos para el otro, piensa que somos naturalmente amigos, sino que prefiere apelar al discernimiento espiritual. Deja a los ministros que decidan como vieren que mejor conviene según Dios. Yo les puedo contar que cuando era joven, todavía 24 años, me nombraron maestro de postulantes, porque aquel postulantado parece que estaba fuera de regla. O sea, el maestro de postulantes no se enteraba de que cada uno andaba por su lado. Y me mandaron un poco para que pusiera orden. Y yo intenté, de buenas maneras, ganarme a los postulantes y los frailes estaban muy contentos. Dice, qué bien, ahora rezan, ahora hacen, ahora se ve. Pero yo al cabo de un año dije, pero yo estoy educando, estoy formando a estos o los estoy acomodando. ¿Se están acomodando a mí? Porque exteriormente era una maravilla. Pero dije, ¿pero están realmente personalizando esto? Es fácil acomodar a las personas, hacerles que obedezcan, que hagan lo que a mí me parece que tiene que ser. Los puedes convencer. Bueno, ahora estudiamos mecanografía, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, y te siguen. Pero están creciendo. Y entonces cambié un poco mi forma de educar. Pasé a escuchar mucho más como Francisco, a discernir. Y a alguno de ellos le dije, pero tú nunca has tenido ninguna crisis en la vida. ¿Por qué quieres ser fraile? Porque te has acostumbrado a esta vida. ¿Lo has pensado, has discernido seriamente? No es fácil ser superior. No es fácil ser formador. Porque se trata de ser una madre que ayuda a crecer. Yo les puedo contar que la congregación de religiosos me han comentado que hay no pocos institutos religiosos que han sido comisariados porque no dejan crecer a los que están dentro. Porque algunos padres y madres son tan paternales y tan maternales que les dan demasiada seguridad y no les ayudan a crecer como personas. Y en la familia hay autores, después les comento si quieren en las preguntas, el principio de autoridad está en crisis. Muchos padres han renunciado a ser padres. Quieren ser amigos de sus hijos. Y siendo amigos pierden el papel de formador. Y tratan de conquistarlos con técnicas tipo comercial. Y después, cuando ven que no les siguen, reaccionan de manera violenta. Y los hijos que no encuentran un modelo de identificación, lo buscan en influencers, en Internet, el principio de autoridad. Qué difícil es ser madre, que ayuda a crecer en familia, en institutos religiosos y al mismo tiempo ayuda a ser responsable. Francisco tenía esta idea y sabía que confiaba en las personas. Por tanto, deja que los ministros decidan, que disciernan, que esto no es dejar que hagan lo que le dé la gana, como hoy suele pasar también en las familias. Haced lo que queráis, ya sabéis más que, ya aprendéis, deja, yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no tienes nada? Y pide también a los demás frailes que disciernan continuamente sus actividades a la luz del espíritu de la divina letra, es decir, según Dios. Obedecer es discernir juntos la voluntad divina, juntos. Pero tú eres mayor y tienes un camino recorrido.
Por tanto, aunque tal vez no sepas tantas cosas de tecnología, tienes una experiencia vital y tienes un papel que desempeñar. Ayudarse a escuchar mejor sus inspiraciones, respetando el camino singular de cada uno en el contexto de la fraternidad. Por eso, más que insistir en la autoridad de los prelados, Francisco prefiere apelar a la conciencia de cada fraile y les concede que, movidos por la necesidad, puedan tomar decisiones que no se ajusten a la norma general. Esto es curioso. Por ejemplo, les permite llevar calzado, cabalgar, cuando la necesidad les obligue, no ayunar. Esto los religiosos entonces ayunaban casi todo el año. Francisco les permite que coman de todo lo que les pongan delante. A veces lo hemos sentido mal y comemos todo lo que nos ponen delante. No, de todo lo que nos pongan delante, porque eran itinerantes. Entonces, si eran itinerantes, tenían que tener esta libertad. Para comer lo que había. No podían ser caprichosos. A Fray León le anima a actuar en cualquier modo te parezca mejor que agrade al Señor Dios. Esta confianza. Francisco contradice así la concepción legalista de la autoridad, que basándose en una antropología negativa, homo homini lupus, reparte cuotas de poder a través de una reglamentación rígida y puntillosa. La distinción minuciosa de roles prevale sobre el servicio y se espera que cada uno cumpla formal y meticulosamente lo acordado. Es más fácil ser observantes que ser fraternos. La fraternidad es lo que más atrae a los jóvenes a entrar en la vida religiosa. Esto se ve en los estudios que Cencini, por ejemplo, ha hecho sobre la vida religiosa. Pero también es el motivo principal por el que lo abandonan. No tanto otros problemas, es sobre todo problemas de fraternidad. Ser observantes es fácil. Tú haces esto, lo que me pasó a mí cuando me nombraron maestro de postulantes. Te da seguridad porque te siguen y además lo hacen con gusto. ¿Pero realmente están creciendo? Escuchar al Espíritu, ver cuál es el camino que para cada uno es Espíritu y al mismo tiempo saber obedecer, saber escuchar, sin perder nunca la caridad. El santo de Asís, sin embargo, confía en la bondad de sus frailes y apela a su responsabilidad, asumiendo el vuelco evangélico en las relaciones de poder. Recuerden que en aquel momento era una sociedad muy piramidal. Hoy estamos en una sociedad horizontal, demasiado horizontal. Yo a mis padres siempre los traté de usted, toda mi vida. Hoy día normalmente ya no es tanto así, aunque bueno, aquí en España usamos más el vosotros. ¿Sí? Solo Dios es el Señor y todos somos iguales en dignidad. Esto era revolucionario en aquella sociedad. Piense que los monjes, la mayor parte de los monjes eran de origen noble, ciertamente los abades. Quien no era de alta sociedad tenía muy difícil ser monje. Podía ser que ayudaban en el monasterio, pero no monje. Por tanto, los frailes obedecerán en todo lo que prometieron al Señor guardar, pero nadie puede obligarles a algo que sea contrario al alma y a la regla. Francisco nunca pide una sumisión ciega e irresponsable, pues ni el superior ni la regla están por encima de la conciencia personal. Quienes detentan la autoridad no se llamen priores, dice, ni siquiera la palabra, sino ministros, y sean siervos de todos, es decir, servidores que animan a vivir evangélicamente. Los frailes deberán denunciar al ministro que se comporte carnalmente, según la carne. Pida a uno de ellos que acoja a sus frailes aun cuando le azoten. Y esto último es todavía más serio, sin pretender que sean mejores cristianos. ¿No les extraña esto? Esa apertura a acoger incluso la debilidad del fraile, ayudarle, pero al mismo tiempo acogerle. Por encima de todo está la persona. Incluso el criminal
más terrorífico, no deja de ser una persona que tiene una dignidad. Hay que protegerle contra sí mismo. A lo mejor tiene que estar en la cárcel porque es peligroso, pero no por eso tenemos que odiarle. Francisco, incluso hubo un ministro que es posible que hubieran llegado a las manos, y llegó a Francisco y le dice: Francisco, mira, quiero ir a un eremitorio, quítame del cargo de superior, yo quiero dedicarme a la oración. Y Francisco se dio cuenta de que ese no era el motivo. El motivo era que estaba harto de sus frailes. Y le dijo: no, tu puesto es allí, vuelve a tu fraternidad, no escapes. En efecto, aquel a quien ha sido encomendada la obediencia y que es tenido como mayor, sea como menor, y siervo de todos los hermanos, imitando así a Cristo, que ha puesto su voluntad en la voluntad del Padre y sufrió persecución y desprecio, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Con afirmaciones de este tipo, Francisco vuelca la estructura piramidal de aquella sociedad. Esta insistencia resultaba chocante y provocó resistencias en algunos de sus ministros. Se le rebelaron un poco a los ministros. Eso lo vemos en los escritos. Algunos ministros, ellos tenían la mentalidad de entonces, y Francisco era innovador en esto. Muchos ministros tenían un concepto de la autoridad distinto al de Francisco y deseaban plasmarlo en la nueva versión de la regla. Se lamentaban de que Francisco les había asignado una débil potestas. Pero aquí no mandamos nada, yo quiero mandar. Y no querían que eso se perpetuara o empeorara con un texto aún más riguroso. Muchos de los ministros se reunieron en torno al hermano Elías, vicario del bienaventurado Francisco, y le dijeron, en esto estoy siguiendo a la leyenda perugina, la compilación de Asís. No es un texto muy fiable, tengo que decir, porque surgió más de 100 años más tarde entre el grupo de los espirituales. Pero en esto parece que, comparándolo con otros escritos, parece que no engaña. Le dijeron, hemos oído que ese hermano Francisco, está componiendo una nueva regla. En este momento Francisco ya había dejado de ser ministro general. Tememos que la haga tan dura que no la podamos observar. Queremos que vayas donde él y le digas que nosotros no queremos obligarnos a esa regla, que la componga para él, no para nosotros. Los problemas son siempre los mismos. Estos ministros eran proclives a una mentalidad legalista, que es expresión de la lógica del poder, lo de Hobbes, el contrato, y que afronta los conflictos repartiendo tareas y delimitando confines. Entonces, actualmente, en esto voy a enlazar un poco con lo que explicamos el primer día. Recuerden los círculos, ¿verdad? El por qué, el cómo y el qué. Voy a intentar aplicarlo también al concepto de autoridad. Actualmente los expertos en liderazgo afirman que el mejor líder no es un maestro, sino un testigo, que colabora en el flujo de gracia que intuye hacia dónde lleva el espíritu. Este tema lo he tratado en uno de mis libros, aquí no me puedo entretener mucho porque si no la moderadora me corta. Entonces, pero bueno, daré algunas. Que estimula la participación y la creatividad, o sea, que sea madre, que estimule, que ayuda a que cada uno desarrolle sus propias cualidades, que sea el mismo. Recuerden cuando Francisco le preguntaba quién es el verdadero fraile menor. No tenía un modelo que todos tenían que seguir. Incluso nosotros, cuando nos dicen quién es vuestro teólogo, los dominicos enseguida te dicen quién es el teólogo de los dominicos. Tomás de Aquino. Y el nuestro,
Buenaventura, Duns Scoto, pero en realidad nunca la orden ha dicho este es nuestro teólogo de referencia. Y el compromiso entusiasta de los religiosos en los procesos de transformación. El compromiso entusiasta, es decir, que ayuda a sintonizar con el porqué, con el sueño, con el ideal. Debe inspirar, ilusionar, mostrar la belleza del ideal carismático. Recuerden lo que les expliqué el otro día, ¿no? El porqué, el cómo y el qué. Al momento de tomar también las decisiones. Simon Sinek habla de liderazgo usando la imagen de los 3 círculos concéntricos. ¿Cuál sería el liderazgo del qué? Sería un líder que se preocupa mucho de la eficiencia, del qué. ¿Qué vamos a hacer? Y poco de los frailes o de las religiosas o en la familia. Aquí lo que interesa es el qué. Así que si tú eres útil. Yo recuerdo cuando era joven, en algún convento me decía, uy, a este hay que tratarlo bien, este es una vaca lechera, porque trae mucho dinero a la comunidad. Francisco ya tuvo que intervenir en esto, le dije, algunos creen que porque van a predicar y convierten, que son los protagonistas, pero es el fraile que queda aquí en la cocina o barriendo la casa y orando el que es protagonista también. El liderazgo del qué se fija en los resultados. ¿Cuántos jóvenes vinieron a la reunión? Uy, esto va mal, tenemos que cambiarte. Estás siempre pensando en los datos. ¿Cómo va la economía? Después está el liderazgo del cómo. ¿Cuál sería el liderazgo del cómo? Dicen que hoy los políticos, muchos de ellos tienen el liderazgo del cómo. Se fija mucho en la apariencia. Más que el programa, intenta presentarse como tu amigo del alma. Cuando sale en la televisión, te mira a los ojos y te dice, estoy contigo. Cuando hay una catástrofe y pone al lado a la mujer y a los hijos. Es la política que se llama de la intimidad. Hay una enciclopedia sobre la intimidad. Yo hice la tesis doctoral sobre esto y habla de eso. Es el político que es como un actor, que trata de embaucar, de convencer, que apela al sentimiento más que a la cabeza, más que al programa. Está bien el estar cerca de ti, pero dame una solución. Francisco, lo que nos interesa es sobre todo el liderazgo del por qué. ¿Cuál sería el liderazgo del por qué? El liderazgo inspirador empieza siempre por el por qué. Después pasa al cómo y finalmente al qué. Por desgracia se suele hacer el término contrario. También en la vida religiosa tiene que ser consciente del porqué de su carisma y desde ahí comprender el cómo y en qué actividades encarnarla hoy. Por tanto, el liderazgo del porqué es aquel que ayuda a que todos se entusiasmen con el propio carisma, a que encuentren la motivación profunda que les debe mover. El que estimula es testigo, ayuda. Ese liderazgo agita las conciencias, empuja a revisar las formas acomodadas de entender el carisma y la misión. No se centra en los resultados, el qué, ni en cómo obtenerlos, sino en la propia identidad y en el ideal que debe inspirar todo. Cuando se necesita reorganizar la congregación, la reflexión no se focaliza en saber qué hemos hecho en el pasado, qué hacen otros institutos y cómo podemos aplicarlo a nuestra situación, sino que empieza por el porqué de ese grupo religioso en el mundo actual. Bien, ¿cuánto me falta? Bien, entonces podemos ir a la obediencia. Después van a tener las diapositivas, o sea que no es mayor problema.
Por tanto, obedecer, entrar para Francisco, según la regla, es recibir esa vida. Los candidatos que acepten vivir el Santo Evangelio sean recibidos a la obediencia, es decir, vivan en obediencia, establezcan relaciones que dan vida. Por tanto, la obediencia para Francisco es muy importante. Mientras para los monjes se trataba de entrar en un monasterio, para los frailes el ser fraile significaba entrar en la obediencia, ser recibidos en la obediencia. Mientras los monjes entran en el espacio físico del monasterio, los frailes son recibidos en el ámbito teológico de la obediencia, para escuchar con atención al Espíritu y caminar juntos hacia el Padre, como peregrinos. Esto sería otra imagen que me gustaría que podíamos desarrollar, hablando del por qué, del qué, ¿verdad? Bauman, ¿conocen a Bauman? Zygmunt Bauman, sociólogo, ¿verdad? Él habla de varias figuras paradigmáticas, pero voy a escoger dos. De las cuatro que él da, voy a dejar el comerciante vamos a ver, el peregrino y el turista. El peregrino, mientras que el otro sería el que está pidiendo, el menesteroso. Ese sería un turista sin dinero. ¿Qué es el peregrino y qué es el turista como figuras paradigmáticas? Él dice que estamos en una sociedad para turistas. El peregrino sabe hacia dónde va, sabe cuál es la meta. Y porque sabe la meta, a eso orienta todo. Aunque le duelan los pies, aunque tengan pollas, él sigue adelante. A todo el que encuentra por el camino lo considera como un amigo, porque él necesita de ayuda para seguir, necesita comer, necesita alojo. El peregrino tiene una meta definida, sabe el porqué de su caminar. El turista no, paga y reclama derechos. Tenemos que preguntarnos si somos turistas o somos peregrinos, si sabemos a dónde vamos o no. Para Francisco quería que los frailes fueran peregrinos, que obedecieran, que escucharan, que siguieran al Espíritu. La infidelidad será un vagar fuera de la obediencia. La palabra obediencia recupera aquí el sentido etimológico de escuchar con atención al que está delante, ob audire. En efecto, la obediencia es siempre al Espíritu Santo, verdadero general de la orden, al que todos deben escuchar. Ser recibidos en la obediencia es aceptar ese proceso vital e interpersonal de escucha, siempre en comunidad. Se trata en definitiva de entrar en relación respetuosa y acogedora con los hermanos para caminar juntos en la minoridad. La obediencia indica una condición específica, estoy citando aquí a Fernando Uribe, específica de la vocación minorítica itinerante, en cuanto comporta una vida no ligada a un lugar. Mientras los monjes tenían un lugar y hacían voto de permanecer en aquel lugar, los frailes eran itinerantes. ¿Qué es lo que les unía? La obediencia. Sino una forma de vida en medio del mundo, unida por los vínculos evangélicos y teológicos de la audiencia. Para hacer posible esa vida itinerante, los frailes podrán comer de todos los manjares que les pongan delante. En aquellos tiempos en que la liturgia cambiaba de una región a otra, Francisco les permite otra novedad en la vida religiosa: usar el breviario de la curia romana y también el salterio galicano, más accesible en los lugares de misión. Como ven, Francisco era flexible, tanto en dejar que los superiores discernieran, que los frailes pudieran adaptarse, como también en las normas. Tenía normas estrictas. Ayer dijimos que para el trabajo les permitía tener los instrumentos necesarios. Sabía bien cuáles eran los valores. Francisco utiliza normas y exhortaciones siempre con el mismo objetivo: fomentar el dinamismo evangélico que impregna su experiencia y su forma de vida. No hay, pues, grandes diferencias entre ellos. Decíamos que en la regla Francisco sobre todo usa exhortaciones, pero a veces usa mando firmemente, a veces es duro. Y el que no sea católico, que lo lleven, que lo encierren, en fin, a veces es
bastante duro, pero son las menos. Es que a veces necesitamos un poquito de que nos despierten, ¿no? Por un lado, el tono afectuoso y las referencias bíblicas que caracterizan a las exhortaciones y consejos no atenúan, sino que refuerzan su exigencia moral y espiritual. Por otra parte, sus preceptos no revelan la mano de un legislador frío y meticuloso, sino más bien la afabilidad y la preocupación de un hermano que vela por el bien de todos. Es muy distinto cuando una madre o un padre riñe a su hijo, pero el hijo sabe que le quiere. Y aunque le cueste en ese momento, sabe entenderlo. Francisco, cuando usa estas expresiones, todos comprendían cuál era la motivación profunda. Por tanto, las normas son necesarias a causa de la debilidad humana y, de hecho, incluyen a regla algunas expresiones tajantes en primera persona. Mando firmemente. No se trata ciertamente de una lista exhaustiva y articulada de todo lo que había que prescribir. Hemos dicho que la regla es muy breve, 12 capítulos en comparación a los más de 70 que tenía la regla benedictina, sino más bien puntuales llamadas de atención para que todos se empeñen en ser fieles al Evangelio. El uso que Francisco hace de la primera persona fue novedoso en aquella época. La bula Solet Annuere refuerza este tono subjetivo porque está dirigida a Francisco como primer destinatario, a pesar de que ya había renunciado a sus funciones de ministro general. Ciertamente, él había liderado la redacción de la regla en cuanto fundador y guía carismático, dándole un claro tono personal, aunque también se nota la participación de sus frailes, del cardenal Hugo de Ostia y de la curia romana. En efecto, la regla no es un punto de partida, sino el resultado de años de experiencia y de reflexión comunitaria. Por tanto, Francisco usa mucho la primera persona, usa mucho el tono directo. Haciéndolo, expresa su propia experiencia de la gratuidad divina. El Altísimo mismo me reveló. Pretende así contagiar a sus hermanos de su entusiasmo profético, en vez de proponerles fríamente un programa jurídico o un elenco de normas. Como ven, es siempre la madre. Usa expresiones a veces duras, pero sobre todo intenta convencer, intenta animar. La relación con la Iglesia jerárquica está también expresada en términos personales, algo que era novedoso entonces. El hermano Francisco, dice la regla, promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores, y los otros frailes estén obligados a obedecer a Fray Francisco y a sus sucesores. Como ven, todo no está en términos fríos, sino en términos personales. Hasta da el nombre. Las relaciones institucionales se canalizan a través de la relación personal del ministro con el Papa. Regla Nobulada 8. La cercanía de Hugo de Ostia reforzó aún más esta dimensión personal. Francisco pide también que sus frailes respeten a los pobrecillos sacerdotes y no se sientan superiores a nadie. La figura del cardenal protector y la amplia jurisdicción de Francisco, que Francisco atribuye al ministro general, que es de toda la fraternidad, fueron dos novedades en la vida consagrada. En la persona del ministro, los frailes obedecen a la autoridad eclesiástica y esa misma obediencia une además a todos los hermanos entre sí. El encargo de ministro general era vitalicio hasta el capítulo general de 1506. Esto, como pueden entender, suponía una fuerte centralización, porque el general era de todos y además era vitalicio en un primer momento. Pero Francisco estableció también elementos correctores. Por una parte, limitó el poder del ministro general, que podía ser destituido si la generalidad de los ministros provinciales y custodios lo considerasen conveniente. Por otro, el capítulo general era la última instancia y la autoridad suprema del gobierno de la orden, algo que también afirman hoy las constituciones de las tres órdenes franciscanas. Así que aquello que podía parecer demasiado centralizado no lo era tanto.
Asimismo, Francisco insiste en identificar a su grupo como una fraternidad, en la que se favorecen las relaciones horizontales, se respeta la identidad de cada hermano y se estimula la participación de todos a través de las asambleas capitulares. Ayer expliqué un poco lo que era fraternidad, ¿verdad? Traté de distinguirlo de solidaridad. La fraternidad es aquel que no solamente intenta que todos sean iguales en dignidad, porque todos somos iguales en dignidad, y que todos tengan lo necesario, sino que además podamos ser diversos. A mí me gusta más la palabra diversos que diferentes. Diversos. Unidad en la diversidad. El modelo de la Trinidad. Un Dios, tres personas, distintas, pero un solo Dios. Este es nuestro modelo de referencia para todo. Francisco quería una fraternidad. Por eso cuando le preguntaban quién es el verdadero hermano menor, como les decía, escogía las cualidades de cada fraile. Así que esa definición cambiaba según la comunidad. Ser hermanos quiere decir alegrarse de que el otro tenga cualidades, tenga dones y además sentirse acogido y compartir sin exigir. Los hombres de esta religión, decía Jacobo de Vitri, una vez al año y por cierto para gran provecho suyo, se reúnen en un lugar determinado para alegrarse en el Señor y comer juntos. Y con el consejo de santos varones redactan y promulgan algunas santas constituciones que son confirmadas por el señor Papa. Por tanto, ya desde el principio había este sentido de decidir, discernir juntos. Francisco establece que los ministros sean siervos, que acogen y ayudan humildemente a todos. Con lo cual hacía un vuelco en la estructura piramidal. Por otra parte, cada fraile cultivará la relación personal con su ministro y no la romperá ni siquiera cuando en conciencia no pueda obedecerle. Imitando la kenosis de Cristo, Francisco se esfuerza en ser pobre y menor para ser hermano universal. Es decir, domina la brama del poder para abrazar la lógica del don. Así que no sé cuántos minutos me quedan, ya he terminado. 2 minutos. Bien. Como ven, para Francisco es muy importante la relación personal. La persona de cada uno. Y en esto Francisco es muy actual. No intenta hacer un grupo eficiente. Bueno, en realidad Jesús tampoco se esmeró mucho, ¿verdad? Cuando escogió a los 12 discípulos, escogió a un traidor, a un recaudador de impuestos, que era un pecador público, en fin, alguno socialmente, pero era un grupo que no era un grupo de élite. Francisco tampoco quiso un grupo de élite, quiso un grupo de hermanos. Y un grupo de hermanos quiere decir que yo te acepto, aunque no seas ideal. Hasta el ministro dice, llámalo y no quieras que sea mejor cristiano. Cierto que tenemos que estimular para que todos den el máximo de sí mismo, eso está claro, pero no desde la imposición, sino desde el testimonio. Qué difícil es ser fraternos. Dígame lo que tengo que hacer, Padre, y así estoy tranquilo, cumplo y miento. El ser fraternos, es decir, el escuchar al Espíritu, es una fatiga. Fue una fatiga para el pueblo de Israel, que se cansó y prefirió un becerro de oro. Yo quiero saber lo que tengo que hacer y basta. Era difícil para el joven rico, que cumplía los mandamientos y quería asegurarse la vida eterna. La relación personal es siempre exigente, muy exigente. Las relaciones de autoridad son difíciles, sobre todo en nuestra época, porque el superior, ser provincial hoy, yo lo siento por Marcos Arabia, no es nada fácil. Y ser guardián, yo no sé, a lo mejor aquí es muy fácil, pero mi experiencia en todas partes, ser madre y ser padre no es nada fácil. Acompañar, al mismo tiempo dejar y al mismo tiempo orientar.
Y Francisco lo sufrió, ¿eh? ¿Ustedes piensan que a Francisco le fue fácil? Saben que al final de su vida pasó, ya les estaba diciendo que cuando hacía esta regla estaba desilusionado, triste, muy triste. Había renunciado a sus funciones de ministro general, se encontraba enfermo. Él pensaba que sus frailes iban por el camino equivocado. El Señor mismo me reveló, y ustedes están yendo. Cuando vino de Tierra Santa se puso a tirar las tejas de la casa que habían hecho en Bolonia. Y pasó 2 años muy malos. Hay un librito que tal vez conozcan, yo se lo recomiendo, La sabiduría de un pobre, tal vez lo conozcan ya. Lo pasó muy mal. Y al final se dio cuenta de una cosa. ¿Saben de qué se dio cuenta? De que no era pobre. ¿De qué se había apropiado Francisco? Se había apropiado de la orden. Cuando se dio cuenta de esto, dijo: Señor, te la entrego. Y en ese momento recibió las llagas, crucificado. Muchos fundadores han tenido una experiencia parecida. Algunos fueron echados de la misma orden. ¿Y ustedes como padres y madres no tienen esa experiencia cuando sus hijos, sobre todo, llegan a la adolescencia? Por una parte acompañarlos, por otra parte, Señor, son tuyos. Yo hago lo que puedo, pero al fin y al cabo eres tú el que tiene que guiarlos. Esa desapropiación y al mismo tiempo no desinterés, sino el ser madres. Gracias. Gracias, Padre Martín. Aplausos. Pasamos al bloque de las preguntas. Le invito, Padre Martín, a pasar este espacio para responder algunas preguntas del público. Acá hay 3 preguntas que son parecidas. Alguien está preocupado de la corrección. La autoridad que corrige. Y nos plantea la pregunta muy directa. Y bueno, voy a recoger las 3 preguntas que son muy parecidas. Dice: no pretender que sean mejores cristianos está asociado a no corregir. ¿Y cómo ayudamos a los laicos o a nuestros frailes cuando parecen salirse de la obediencia? ¿Y cómo ejercer la autoridad sin herir la susceptibilidad, las susceptibilidades? Entonces, ¿cómo corregir sin herir? ¿Cómo corregir cuando ves a alguien que se sale del camino de la obediencia? Entonces, no pretendo que sean mejores cristianos. ¿Hasta dónde puede llegar mi corrección? Sí, eso es un arte. Es un arte. Y no hay soluciones para eso. La solución mejor es que quien recibe la corrección sepa que le amas. Si saben que le quieres, aunque le duela, tal vez en ese momento no te la acepte, pero terminará comprendiendo. Es mucho más fácil decir: cada uno que haga su vida, mira, al fin y al cabo. Pero esa es la tentación que tuvo Caín también. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa frase está a la base de todo tipo de inmoralidad. Cuando para mí el otro, que haga lo que le dé la gana, mira. El corregir es un arte y no es fácil. Por eso la Biblia ya dice: primero habla personalmente con él. Si no te hace caso, busca 2 testigos. Si no, claro, es que puede herirse susceptibilidades, sobre todo en estos tiempos en que parece que todos podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Y ser madres, padres, superiores,
no es nada fácil. Pero en esto Francisco nos está recordando lo esencial, que al final todos somos, ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta nos la va a hacer Dios. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu formador? Para eso, pues, tenemos que escuchar mucho al Espíritu, discernir mucho, orar. Santa Mónica y San Agustín saben un poco la historia de esto, ¿verdad? Gracias, Padre. Usted nos mencionaba, Padre Martín, que en los últimos años de la vida de Francisco fueron de alta tensión, sus últimos años. La orden crece en número y en necesidades. Para Francisco tal vez fue muy difícil distribuir ese amor de madre ante tantos frailes. Vemos a Francisco de Asís que nos deja en la regla el espíritu de la autoridad, pero al final él dimite como general, ya no quiere ser general de la orden. ¿Cómo considera usted que Francisco de Asís maduró en el ejercicio de la autoridad? ¿Cómo madura Francisco? ¿A qué nivel de autocrítica llega Francisco de Asís? Porque una cosa es ejercer la autoridad cuando él inicia la orden con un grupo de hermanos, pequeño, reducido, y otra es ejercer la autoridad con una orden tan grande y un momento tensionante. ¿Cómo Francisco madura en ese proceso humano y espiritual? Sí, Francisco, la experiencia de Egipto fue muy importante para él, porque el contacto con el mundo musulmán, con el sultán, le abrió nuevas perspectivas. Nosotros podemos, a veces los biógrafos dicen, fue allí a convertirle. Sí, claro, él iba como misionero, pero él siempre dice, los que van entre sarracenos y otros infieles, estén allí amigablemente. Y solo cuando vean que es voluntad de Dios, prediquen. Y Francisco allí aprendió a acoger la diversidad. De hecho, si ven en las biografías, se habla de que él imitó algunas cosas de los musulmanes. Entonces, ¿qué es la autoridad para Francisco? ¿Por qué renunció? Yo creo que renunció porque se dio cuenta de que la orden necesitaba a otro tipo de general. Renunció como servicio. Se dio cuenta de que él no era capaz de gestionar aquel grupo. Entonces, el mejor servicio que podía hacer era retirarse. Y en esto, tal vez se recuerden cuando renunció Benedicto XVI, ¿verdad? Renunció a seguir siendo papa. Para muchos dijo, esto no se hace, el papa no tiene que renunciar. Incluso el que había sido secretario de Juan Pablo II dijo una frase dura. ¿Saben qué frase dijo? Dalla croce non si scende, de la cruz no se desciende. No hay que abandonar el barco, hay que seguir hasta el final. Hay un autor, un obispo italiano, que comentando esto dijo, bueno, esta frase, que es de un polaco, refleja un distinto tipo de espiritualidad. En el mundo occidental tenemos más la espiritualidad del servicio. Yo soy superior o cualquier cargo que tenga para servir. Cuando no puedo servir, el mejor servicio que puedo hacer es retirarme. Por eso Benedicto XVI se retiró. En el mundo más bien polaco, dice él, la espiritualidad que han sufrido tanto durante la historia es la de la cruz, la del sacrificio. Hay que aguantar hasta el final, hay que sacrificarse, ofrecerse. Entonces, él cree que las dos actitudes reflejan un poco eso. Pero yo creo que San Francisco va en esta línea. Es decir, él se dio cuenta de que la orden, él ya no podía gestionarla. Cierto que se sentía frustrado cuando gritó, ¿quién me ha quitado la orden? Pero llegó un momento que allí en la Berna le dijo, Señor, es tuya, no es mía.
Yo creo que esto, de alguna manera, tenemos que hacerlo todos. Iniciamos obras, queremos que sigan, pero al final tenemos que decir, pues yo estoy aquí para servir, no es mío.